الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. He hecho referencia a la vida del santo profeta, la paz de Dios sea con él, y he mencionado incidentes que tuvieron lugar inmediatamente después de la batalla de Badr. En este sentido, uno de los incidentes significativos que tuvo lugar en el segundo año después de la Hijra es el establecimiento del cementerio en Medina, Janatul Baqi. Los detalles del establecimiento de Janatul Baqi son los siguientes. Cuando el santo profeta, la paz de Dios sea con él, se estableció en Medina, había muchos cementerios. Los judíos tenían sus propios cementerios y varias tribus árabes también tenían sus propios cementerios. Dado que Medina estaba dividida en varias áreas en ese momento, cada tribu enterraba a sus difuntos en los campos abiertos de sus respectivas áreas. Quba tenía su propio cementerio, que era el más conocido, aunque también habían otros más pequeños. La tribu de Banu Zafar tenía su propio cementerio y la tribu de Banu Salama también tenía su propio cementerio. Entre otros, se incluía también el cementerio de Banu Saida, donde más tarde se estableció el Souq al-Nabi, en el terreno donde se construyó la mezquita Nabawi. Entre los huertos de dátiles también había algunas tumbas de los politeístas. Entre todos estos cementerios, Baqi al-Gharqad era el más antiguo y conocido. Después de que el santo profeta, la paz de Dios sea con él, lo seleccionara como cementerio para los musulmanes, adquirió un estatus único y distinto y permanece así en el tiempo. Hazrat Ubaidullah bin Abi Rafi, que Dios esté contento con él, relata que el santo profeta, la paz de Dios sea con él, buscaba un lugar donde solo los musulmanes fueran enterrados. Y con este propósito inspeccionó varios lugares. Sin embargo, ese honor estaba destinado a Baqi al-Gharqad. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, dijo: se me ha ordenado seleccionar este lugar, es decir, Baqi al-Gharqad. Durante esa época también se le conocía como Baqi al-Jabjaba. Había innumerables árboles y arbustos de Gharqad. Estaba lleno de mosquitos y otros insectos, y cada vez que los mosquitos lo poblaban debido a la suciedad o porque era como una jungla, era como si una nube de humo hubiera cubierto el área. La primera persona en ser enterrada allí fue Hazrat Usman bin Mazun. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, colocó una piedra a su lado como indicación y dijo: él es nuestro predecesor. Cada vez que alguien fallecía después de él, la gente le preguntaba al santo profeta dónde enterrarle. Entonces el santo profeta, la paz de Dios sea con él, decía: enterradlo en Baqi, cerca de nuestro predecesor Usman bin Mazun. En árabe, Baqi se refiere a un lugar lleno de muchos árboles. En cualquier caso, en Medina, este lugar empezó a ser conocido como Baqi al-Gharqad, ya que estaba lleno de árboles de Gharqad, como acabo de mencionar. Además, había muchos arbustos del desierto
También se le llama Jannatul Baqi. El significado de Jannat en árabe es jardín o paraíso. Como tal, es conocido como Jannatul Baqi entre la mayoría de los visitantes no árabes. Abdul Hamid Qadri Saheb ha registrado varios diversos detalles. Además, indica que no debemos olvidar que los árabes generalmente llaman a sus cementerios Jannat. Otro nombre de este cementerio es Maqabirul Baqi, que era más conocido entre los beduinos. Con respecto a esto, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb ha mencionado en Sirat Khatamun Nabiyyin lo siguiente. A finales de este año, es decir, en el segundo año después de la Hijra, el santo profeta propuso la creación de un cementerio en Medina para sus compañeros y se refirió a este como Jannatul Baqi. Después de crearlo, los compañeros eran generalmente enterrados en este cementerio. El primer compañero enterrado fue Usman bin Mazun. Usman era uno de los musulmanes pioneros y era extremadamente justo y piadoso. Era un hombre de carácter ascético. En una ocasión, después de convertirse en musulmán, le dijo al santo profeta: si el santo profeta amablemente me concede permiso, es mi deseo abandonar el mundo por completo y separarme de mi esposa e hijos para poder dedicar mi vida enteramente a la adoración de Dios. Sin embargo, el santo profeta, la paz de Dios sea con él, no le permitió hacerlo. De hecho, incluso con respecto a aquellas personas que no abandonaban el mundo por completo, pero que ayudaban y ofrecían salat con tanta frecuencia que afectaban los derechos de sus dependientes, en relación a ellos, el santo profeta, la paz de Dios sea con él, dijo que debéis ofrecer el derecho que se debe a Dios y debéis ofrecer el derecho que se debe a vuestras esposas e hijos. Debéis ofrecer el derecho que se debe a los invitados y debéis ofrecer el derecho que se debe a vuestra propia alma, porque todos estos derechos han sido designados por Dios y su cumplimiento es también una forma de adoración. Por lo tanto, el santo profeta no permitió que Usman bin Mazun abandonara el mundo y aunque prohibió el celibato y el ascetismo en el Islam, el santo profeta estableció un camino intermedio para su comunidad situado entre los dos extremos. El santo profeta se entristeció profundamente por el fallecimiento de Usman bin Mazun. Hay una narración que dice que después de su muerte, el santo profeta besó su frente con lágrimas en los ojos. Después de su entierro, el santo profeta, la paz de Dios sea con él, colocó una piedra en la cabecera de su tumba para que sirviera como marca, y luego, de vez en cuando, visitaba el Jannatul Baqi y oraba por él. Usman fue el primer emigrante fallecido en Medina. Mencionaré ahora la expedición de Di Amr, también conocida como la expedición de Banu Ghatafan. El santo profeta recibió noticias de que las ramas Banu Thalaba y Banu Maharib de la tribu Ghatafan se habían reunido en un lugar llamado Di Amr. Este es un pueblo cerca de Ghatafan. Su objetivo era atacar las zonas vecinas de la ciudad de Medina y lograr que se unieran a ellos. Y el individuo que los incitaba contra los musulmanes era Dautor bin Haris de Banu Maharib. Tan pronto como se recibió esta noticia, el santo profeta ordenó al pueblo que se preparara y por lo tanto partió de Medina con un ejército de 450 compañeros y algunos caballos. El santo profeta asignó a Hazrat Usman bin Affan como su adjunto en Medina. Como su sustituto en Medina.
La expedición de Ghatafan tuvo lugar en Rabi al-Awwal, en el tercer año después de la Hijra. El santo profeta partió para esta expedición el 12 de Rabi al-Awwal. La gente de Medina tuvo que soportar su ausencia durante 11 días. Luego, el 24 de Rabi al-Awwal, el santo profeta regresó. El área donde el santo profeta instaló su campamento para recopilar información sobre Ghatafan era un lugar cerca de Ghatafan llamado Di Amr, y por esta razón la expedición se llama expedición de Di Amr. También se la conoce como la expedición de Banu Ghatafan debido a que iba en contra de la tribu de Ghatafan. Se registra en relación con la partida del santo profeta para combatir la reunión de estos idólatras que después de partir de Medina los compañeros se encontraron con una persona de Banu Talaba en Du al-Qasa. Du al-Qasa estaba situado a 14 millas de Medina hacia Rabaza. Esta persona se llamaba Jabbar. Los compañeros lo capturaron y le preguntaron hacia dónde se dirigía. A lo que él respondió: deseo ir a Yatrib en busca de algún sustento, por lo que fue llevado ante el santo profeta. Informó entonces al santo profeta sobre la situación de su pueblo, y después de que el santo profeta lo invitara al Islam, inmediatamente se convirtió en musulmán. Cuando se dio cuenta de las intenciones del santo profeta y que se dirigía a luchar contra Banu Salaba y Banu Maharib, le dijo el santo profeta: oh Muhammad, la paz de Dios sea con él, ellos nunca se enfrentarán a ti en combate. Si se enteran de tu llegada, huirán inmediatamente a las cimas de las montañas. Por supuesto que querían atacar las afueras de Medina, pero nunca se enfrentarían cara a cara con los musulmanes. Él dijo: yo también te acompañaré. El santo profeta puso a Jabbar bajo la supervisión de Bilal. Esta persona llevó a los musulmanes por otra ruta y llegó a su zona. Cuando la gente vio que se acercaba el ejército musulmán, huyeron a las montañas. El santo profeta avanzó, llegó a un manantial llamado Di Amr y acampó allí. De repente, una fuerte lluvia comenzó a caer allí, causando que las ropas del santo profeta y sus compañeros se mojaran. El santo profeta colocó su ropa mojada a secar en un árbol y se tumbó debajo de él. Los compañeros estaban ocupados en su propio trabajo. Entonces, hubo un intento de matar al santo profeta. Está escrito en relación con la persona que en este incidente desenvainó su espada. Se dice que aquellos que se escondieron en las cimas de las montañas estaban viendo todos los movimientos del santo profeta desde lo más alto. Cuando los idólatras vieron al santo profeta acostado en un lugar completamente solo, acudieron a su jefe Dawthur, que era el más valiente de todos. Los idólatras le dijeron: ahora mismo el santo profeta está acostado solo. Es tu deber encargarte de él. En una narración se registra que cuando Dawthur vio al santo profeta acostado solo, dijo: que Dios me destruya si no mato a Muhammad, la paz de Dios sea con él, ahora. Entonces avanzó con su espada desenvainada hacia el santo profeta, pero se detuvo cuando llegó justo donde yacía su cabeza. Luego se dirigió al santo profeta con estas palabras: ¿quién te salvará hoy de mi mano? El santo profeta respondió con plena confianza: Allah me protegerá. Entonces la persona cayó al suelo y su espada y soltó la espada. El santo profeta inmediatamente tomó su espada y le preguntó: ¿quién te salvará ahora de mí? En respuesta, Dawthur dijo:
Nadie. Dijo, nadie puede salvarme. Y doy testimonio de que no hay más Dios que Allah y Muhammad es su mensajero. Por Allah nunca más incitaré a la gente contra vosotros. Esta fue la promesa que hizo. El santo profeta le devolvió su espada. Según otra narración, Dautor se volvió hacia el santo profeta y le dijo, por Allah, eres mucho más grande que yo al otorgar favores. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, respondió, es más propio de mi parte hacer favores. Dautor regresó con su pueblo, pero había cambiado tanto que comenzó a predicarle. Dautor relató el incidente de lo que le había pasado y cómo cayó al suelo. Al relatar este incidente de su caída, dijo, vi una persona alta allí. Cuando estaba allí con mi espada desenvainada, vi venir a una persona muy alta. Empujó mi pecho y caí de espaldas. Es decir, lo golpeó con la mano y cayó de espaldas. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era un ser humano, sino un ángel. Fue entonces cuando acepté que no hay más Dios que Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah. Dijo, por Allah nunca volveré a actuar contra él. A partir de entonces empezó a predicar el Islam a su pueblo. A través de él, Dios Altísimo guió a mucha gente. Después, el santo profeta regresó a Medina después de esto y no tuvo lugar ninguna batalla. El santo profeta pasó 11 días en total fuera de Medina y, según un dicho, permaneció fuera de Medina durante 15 días. Abu Umar afirma que el santo profeta pasó todo el mes de Safar en Nayd, fuera de Medina. En cualquier caso, estos son distintas narraciones, pero el viaje solo duró unos días. Algunos eruditos, en relación al incidente mencionado sobre el atentado contra la vida del santo profeta con la espada, tuvo lugar durante la batalla de Dhak al-Rika. Al hacerlo han declarado que los dos incidentes son uno y el mismo. Sin embargo, la mayoría de los investigadores consideran que estos dos incidentes ocurrieron durante batallas diferentes. También se ha informado de que el nombre del individuo que atacó durante la batalla de Dhak al-Rika era Ghaurat. Se dice que aceptó el Islam, aunque también hay opiniones que afirman que no lo aceptó, si bien hizo un voto al santo profeta de nunca luchar contra él. Esta es también una narración de Bukhari. Otro incidente que tuvo lugar durante este mismo tiempo es el fallecimiento de Hazrat Ruqayya y el matrimonio de Hazrat Kulthum. Los detalles de estos incidentes han sido narrados por Abdullah bin Munkif bin Harsa Ansari. Narra que cuando el santo profeta partió para la batalla de Badr, dejó a su hija Hazrat Ruqayya al cuidado de Hazrat Usman. Estaba enferma y falleció el mismo día en que Hazrat Zaid bin Haritha llegó a Medina con la buena noticia de la victoria que Dios Altísimo había concedido al santo profeta en Badr. El santo profeta designó una parte del botín de Badr para Hazrat Usman y su parte era igual a la parte de los que participaron en la batalla. Tras el fallecimiento de Hazrat Ruqayya, el santo profeta casó a su otra hija, Hazrat Kulthum, con Hazrat Usman. Hazrat Abu Huraira relata que el santo profeta, la paz de Dios sea con él, se encontró con Hazrat Usman en la puerta de la mezquita y le dijo: «Oh Usman, este es Gabriel. Me ha informado que Dios Altísimo ha decretado tu matrimonio con Kulthum,
con el mismo valor de la dote que Ruqayya y también sobre tu trato amable hacia ella. En otras palabras, Dios Altísimo dijo que el santo profeta también debía casar a su otra hija con Hazrat Usman con una dote del mismo valor dado a Ruqayya. Hazrat Aisha relata, cuando el santo profeta casó a Kulthum con Hazrat Usman, le dijo a Hazrat Amen: prepara a mi hija Kulthum y luego llévala a casa de Usman y toca el tambor ante ella. Ella hizo lo que le ordenó y el santo profeta visitó a Hazrat Kulthum 3 días después y le dijo: mi querida hija, ¿cómo encuentras a tu marido? Kulthum respondió: es un marido excelente. Hazrat Kulthum permaneció con Hazrat Usman hasta el 9º año después de la Hijra, después de lo cual cayó enferma y falleció. El santo profeta dirigió su oración fúnebre y se sentó junto a su tumba durante un rato. Hazrat Anas relata: vi al santo profeta con lágrimas en los ojos mientras estaba sentado junto a la tumba de Hazrat Kulthum. En una narración de Bukhari, este incidente se registra de la siguiente manera. Hilal narra que Hazrat Anas bin Malik dijo: estábamos asistiendo a las oraciones fúnebres de la hija del santo profeta, la paz de Dios sea con él. Vi al santo profeta sentado junto a la tumba de su hija con lágrimas brotando de sus ojos. Según otra narración, consta que al fallecer Hazrat Kulthum, el santo profeta dijo: si tuviera una tercera hija, también la casaría con Usman. Hazrat Ibn Abbas narra que el santo profeta pasó por un lugar y vio a Hazrat Usman sentado allí, llorando de pena por el fallecimiento de la hija del santo profeta, Hazrat Kulthum. El narrador dice: el santo profeta iba acompañado de sus dos compañeros, Hazrat Abu Bakr y Hazrat Umar. El santo profeta preguntó: oh Usman, ¿por qué lloras? Hazrat Usman respondió: oh mensajero de Allah, la paz de Dios sea con él, lloro porque mi relación contigo como yerno ha llegado a su fin. Tus dos hijas estuvieron casadas conmigo y ambas han fallecido. Ahora ya no soy tu yerno. El santo profeta dijo: no llores. Juro por aquel a quien pertenece mi vida, que si tuviera 100 hijas y fallecieran una después de otra, te casaría a cada una de ellas una tras otra hasta que no quedara ni una sola. Se trataba de una expresión mutua de amor por ambas partes. Por un lado, Hazrat Usman se entristeció porque su relación como yerno había terminado. Y por otro, el santo profeta, la paz de Dios sea con él, le consoló compasivamente. Le tranquilizó diciéndole que no debía lamentarse, pues seguía estando estrechamente emparentado con él. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb menciona este matrimonio en su libro Vida y carácter del sello de los profetas con las siguientes palabras: después del fallecimiento de Ruqayya, la hija del santo profeta y esposa de Hazrat Usman bin Affan, el santo profeta dio otra hija llamada Kulthum, que era mayor que Hazrat Fátima, pero menor que Ruqayya, a Hazrat Usman en matrimonio. Por esta misma razón, Hazrat Usman es conocido como Zul al-Nurain, es decir, el poseedor de dos luces. Este fue el segundo matrimonio de Kulthum, porque al principio su hermana Ruqayya y ella estaban casadas con los dos hijos de Abu Lahab, el tío paterno del santo profeta. Sin embargo, antes de que pudiera celebrarse su Rostana, esta relación se rompió por oposición religiosa. El santo profeta entonces dio a su hija Ruqayya a Hazrat Usman en matrimonio y luego, después de su fallecimiento, casó a Kulthum con él también. Sin embargo, es lamentable que la progenie de estas dos hijas no continuara. Kulthum no tuvo ningún hijo y el hijo de Ruqayya, cuyo nombre era Abdullah, falleció a la edad de 6 años.
El matrimonio de Kulthum tuvo lugar en Rabiul Awwal del tercer año después de la Hijra. Otro acontecimiento que según los informes tuvo lugar durante este periodo es la batalla de Buhrán. Además de llamarse batalla de Buhrán, también se ha hecho referencia a ella como batalla de Furu y batalla de Banu Sulaim. Buhrán es una mina mineral del valle de Furu que perteneció al pueblo de Hijaz. El valle de Furu se encuentra a 96 millas de Medina. El santo profeta recibió noticias de que un gran número de los Banu Sulaim se había reunido en Buhrán. Así el santo profeta nombró a Hazrat Abdullah bin Maktoum, o según otra narración, a Hazrat Umar, como su lugarteniente en Medina, y partió hacia Buhrán con 300 compañeros. El santo profeta no expresó inicialmente la razón de esta expedición. Sin embargo, cuando el ejército musulmán estaba solo a una noche de viaje de Buhrán, un hombre de los Banu Sulaim se encontró con el santo profeta y le informó de que la gente se había dispersado. El santo profeta entregó a ese hombre a la custodia de un compañero y continuaron en el viaje hasta que llegaron a Buhrán. El santo profeta no encontró a nadie allí porque se habían marchado en busca de agua. Así que el santo profeta regresó y no se produjo ninguna batalla. El santo profeta partió para esta expedición desde Medina el 6 de Jumadiullah y después de 10 noches de viaje regresó el 16 de Jumadiullah. Contrariamente a esto, Ibn Ishaq dice que el santo profeta se dispuso a interceptar la caravana comercial de los Quraysh cuando llegó a Buhrán, una mina de Hijaz en el valle de Furu. El santo profeta pasó allí los 2 meses de Rabiul Akhir y Jumadiullah y luego regresó a Medina. Durante este tiempo no se produjo ninguna batalla. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menciona los detalles de la batalla de Buhrán con las siguientes palabras. Dice, no había pasado mucho tiempo desde el Ghazwa de Di Amr, es decir, a finales de Rabiul Awwal, en el tercer año después de la Hijra, cuando el santo profeta recibió la horrible noticia de que los Banu Sulaim se estaban reagrupando una vez más en gran número en Buhrán con la intención de lanzar un ataque repentino contra Medina, y que un grupo de Quraysh también los estaba acompañando. Sin otra opción, el santo profeta partió de Medina una vez más con un grupo de compañeros. Sin embargo, como era su costumbre, estas bestias salvajes de Arabia que se tendían en emboscadas para atacar a su presa de repente y en estado de desatención, se dispersaron al recibir la noticia de la inminente llegada del santo profeta. Tras una estancia de 2 días, el santo profeta regresó. El hecho de que los Banu Sulaim y los Banu Ghatafan se reunieran una y otra vez con la intención de lanzar un ataque repentino contra Medina demostraba claramente que estas tribus bárbaras del desierto de Arabia eran enemigos mortíferos del Islam. Día y noche permanecían preocupados para encontrar alguna oportunidad por la que los musulmanes fueran completamente destruidos. Solo hay que intentar visualizar el estado vulnerable de los musulmanes de la época, cómo transcurrían sus días en aquella época. Por un lado, estaban los Quraysh de la Meca que se habían cegado debido a su enemistad contra el Islam y debido a su espíritu de venganza por la batalla de Badr. Aferrados a las paredes de la Kaaba, juraron que no descansarían hasta aniquilar a los musulmanes. Por otro lado, estaban las bestias salvajes sedientas de sangre del desierto de Arabia, que estaban inquietas por atacar a los musulmanes debido a que estaban incitados por los Quraysh y a su propia animadversión hacia el Islam. Como tal, tomad nota de cuántas veces en el transcurso de unos pocos meses después de Badr, el santo profeta se vio obligado a viajar personalmente para salvaguardarse de los motivos mortales de las tribus bárbaras de Arabia. Como ha descrito Sir William Muir, también eran días de un calor abrasador y era además un calor del desierto de Arabia.
si no fuera por el socorro especial de Dios, y si la vigilancia del santo profeta no hubiera mantenido a los musulmanes constantemente vigilantes y alerta, y si el santo profeta no hubiera empleado estrategias para dispersar la fuerza del enemigo antes de que lanzaran un ataque repentino por la noche, los musulmanes seguramente habrían sido destruidos y arruinados en aquellos días, y estas eran solo amenazas externas. En cuanto a las amenazas internas, tampoco fueron menos. Incluso en la propia Medina existía un grupo conocido como los hipócritas, que vivían entre los musulmanes como si fueran suyos, y no es exagerado referirse a ellos como una serpiente escondida en la hierba. A ellos se sumaron los conspiradores, traidores y habituales en la forma del pueblo judío, cuya enemistad había alcanzado los límites más lejanos en su profundidad y amplitud. Dios santo, qué tiempos de adversidad fueron estos para los musulmanes. Oigámoslos en sus propias palabras. Ubay bin Ka'b, un renombrado compañero, relata: en aquella época, el estado de los compañeros era tal que ni siquiera se quitaban las armas por la noche y durante el día caminaban armados por si se producía un ataque repentino. Se decían unos a otros: vamos a ver si vivimos hasta el momento en que podamos dormir en paz y seguridad por la noche, sin más temor que el temor de Dios. Qué dificultad e impotencia y qué anhelo de una vida de paz y seguridad se esconden en estas palabras. Cada individuo justo puede medir por sí mismo esto. Estas circunstancias se dan en algunos lugares incluso hoy en día, especialmente en Palestina actualmente. También tuvo lugar la expedición de Zayd bin Haritha, cuyos detalles son los siguientes. La derrota de los Banu Sulaim, el exilio de los Banu Ghatafan y la huida de Abu Sufyan durante la batalla de Sawiq y la derrota de los Banu Talaba y los Banu Mahrib durante la batalla de los Banu Ghatafan fueron pruebas de la creciente competencia militar de Medina. Sobre todo la victoria de los creyentes y la humillante derrota de los idólatras en la batalla de Badr, que causó a los enemigos del Islam grandes problemas económicos, porque la principal ruta comercial de la Meca a Siria pasaba por el oeste de Medina o a lo largo del mar de Amr. Los musulmanes intentaron interceptar la caravana comercial de Abu Sufyan por esta misma ruta. Las tribus de los alrededores de Medina también habían formado alianzas con el santo profeta. Por estas razones, los idólatras de la Meca no estaban dispuestos a utilizar esta ruta para el comercio. Este obstáculo que los musulmanes habían interpuesto al crecimiento económico de los mequíes era motivo de gran preocupación para ellos. Abandonaron la ruta principal hacia Siria y buscaron una ruta alternativa. Un día, Safwan bin Umayya se dirigió a los incrédulos y les dijo: Muhammad, la paz de Dios sea con él, y sus compañeros nos han dificultado la vida. Nos han impedido ir a nuestra sede central para comerciar. No entiendo qué debemos hacer. Ellos ni siquiera han manifestado su intención de abandonar la zona costera. La mayoría de las tribus que viven en la costa también han firmado tratados y pactos con ellos. ¿Cómo viajaremos y qué haremos? Si permanecemos aquí en la Meca, consumiremos nuestros recursos y todo lo que poseemos. Después de esto no tendremos de qué vivir. Estas eran las mercancías que llevábamos en verano a Siria y en invierno a Abisinia para comerciar. ¿Qué pasará ahora? Todos se preocuparon al oír las palabras de Safwan bin Umayya. Aswad bin Muttalib sugirió que en lugar de tomar la ruta por la costa podían ir a Siria viajando a través de Irak. Safwan respondió que no tenía conocimiento de esta ruta. Abu Zama dijo entonces: les diré de un guía que conoce bien esta ruta. El guía es Furad bin Hayyan Ijli. Utiliza frecuentemente esta ruta y conoce bien el viaje, el camino. Safwan juró por Dios y dijo: excelente, esto es exactamente lo que deseaba. Furad fue llamado. Cuando llegó, Safwan dijo:
Me gustaría llevar una caravana comercial a Siria. Muhammad, la paz de Dios sea con él, nos ha causado gran preocupación porque nuestras caravanas comerciales pasan muy cerca de ellos. Deseo ir a Siria a través de Irak. Furat respondió: te guiaré por una ruta a través de Irak que los compañeros de Muhammad, la paz de Dios sea con él, nunca descubrirán. Esta es una ruta desolada y desierta. Safwan dijo: esto es lo que quiero. El hecho de que esté desolada no es de gran preocupación porque es invierno y no necesitamos tanta agua en nuestro viaje. Podemos aguantar esto. No obstante, en cualquier caso, comenzaron los preparativos para el viaje. Después de esto, Safwan bin Umayya informó a todos sobre los preparativos de la caravana y tomó sus pertenencias. También llevó consigo platos de plata, pepitas de plata y otros objetos. Abu Samma también le confió a Safwan 300 migdals de pepitas de oro y plata para que pudieran hacer compras para él. Un migdal pesa aproximadamente 4,5 gramos, o exactamente 4,37 gramos. Sin embargo, se trataba de una suma grande. Según otra narración, Safwan partió con mercancías compuestas por platos y pepitas de plata equivalentes a 30,000 dirhams. Abu Sufyan bin Harb también llevó consigo una gran cantidad de plata y otros Quraysh también entregaron sus riquezas a los miembros de la caravana para sus compras. Además de Safwan y Abu Sufyan, muchos otros como Abdullah bin Abi Rabia y Huwaytib bin Abd al-Uzza se unieron a la caravana comercial. Así, bajo la dirección de Furat bin Hayyan, la caravana de los Quraysh partió para comerciar hacia Siria en una ruta a través de Irak. Con respecto a la fecha de esta expedición y otros nombres por los que se la conoce, se menciona que esta expedición tuvo lugar en Jamad al-Akhira en el tercer año después de la Hijra. Esta expedición también se conoce como Saria Kharda. Kharda era un pozo de agua encontrado en el área de Najd. Los Quraysh fueron muy cuidadosos con la ruta que tomaron, como se mencionó anteriormente. Hicieron todo lo posible para que esta noticia no se extendiera a Medina. De lo contrario, habría sido imposible usar esta ruta también. Sin embargo, la voluntad de Dios había decretado algo más y esta noticia no pudo quedarse como un secreto por la gente de la Meca. Nuaym bin Masud al-Shajai se enteró de este plan. Fue más o menos al mismo tiempo que tuvo que ir a Medina para encargarse de una tarea particular. En ese momento no era religioso y era politeísta. En Medina se quedó con uno de los jefes de los Banu Nadir, Kinana bin Abi Huqayq. Le dio alcohol para beber. Un compañero llamado Salid bin Numan bin Aslam visitaba con frecuencia la tribu de Banu Nadir. Salid llegó a la reunión en la que estaban sentados Nuaym y Kinana bin Abi Huqayq. Nuaym estaba completamente embriagado y debido a su intoxicación no pudo evitar revelar el plan. Les contó todo sobre el plan de la ruta comercial que pasaría por Irak bajo la supervisión de Safwan bin Umayya. Al escuchar esto, Salid bin Numan se fue e informó al santo profeta sobre el plan. Tan pronto como el santo profeta se enteró de esto, se preparó de inmediato. Envió un contingente de 100 jinetes bajo el mando de Hazrat Zaid bin Harisa. Esta fue la primera vez que Hazrat Zaid bin Harisa fue nombrado comandante jefe del ejército musulmán y tuvo éxito en su expedición. En una narración se menciona que el santo profeta envió a Hazrat Zaid bin Harisa con 100 jinetes. Fueron e interceptaron la caravana comercial. Los líderes del convoy huyeron y se refugiaron en la selva. Los compañeros tomaron 1 o 2 hombres como prisioneros y llevaron el botín al santo profeta. El santo profeta lo dividió en 5 partes y un hummus
una quinta parte del botín de guerra reservado para Allah y su mensajero equivalía a 20.000 dirhams. El santo profeta distribuyó el resto de la riqueza entre las personas que participaron en la expedición. En otra narración se menciona que Hazrat Zaid cubrió la distancia rápidamente y la caravana de los Quraysh no le ignoró. Estaban a punto de detenerse en un manantial llamado Karda cuando el ejército musulmán los alcanzó. Lanzaron un ataque repentino y los dominaron. Safwan bin Umayya y las demás personas que lo acompañaran no tuvieron más opción que huir. Los musulmanes capturaron a Furat bin Hayyan, el guía de la caravana, junto con otros 2 hombres. Adquirieron grandes cantidades de utensilios y plata por un valor aproximado de 100.000 dirhams. El santo profeta sacó el Khums y luego distribuyó el botín restante entre el ejército. El guía de los Quraysh, Furat bin Hayyan, aceptó el Islam a través del santo profeta. Los detalles restantes de estos relatos se mencionarán en el futuro, si Dios quiere. La razón para detener estas caravanas era que ellos utilizaban estos bienes para hacer la guerra contra los musulmanes. Es como las sanciones que se imponen hoy. Sin embargo, ellos, las potencias mundanas, lo hacen para lograr sus propios intereses y de hecho a veces están completamente equivocados. Por ejemplo, Estados Unidos impuso sanciones a Uganda porque su parlamento aprobó una ley contra el LGTB. Aunque no mencionan el motivo, esta es la verdadera realidad. Esta es la condición de las personas. ¿Cómo pueden plantear entonces acusaciones contra el Islam? En cualquier caso, mencionaré estos asuntos en el futuro si Dios quiere. Me gustaría recordarles una vez más que sigan orando por el pueblo de Palestina, que está siendo oprimido. Ahora al menos algunos no musulmanes y ciertos políticos, aunque tímidamente, han comenzado a denunciar esta injusticia. Incluso algunos judíos se están desvinculando de estas acciones y han llamado la atención al gobierno israelí diciendo que los está difamando. Por lo tanto, algunas voces aquí y allá están alzándose incluso por los no musulmanes. Ahora se dice que habrá una pausa diaria en los combates de 4 horas para que la ayuda llegue al pueblo de Palestina. Dios Altísimo sabe mejor hasta qué punto esto se implementará. Y Dios sabe cuántas injusticias y bombardeos se producirán contra los palestinos durante las 20 horas restantes. La mayoría de los principales gobiernos y políticos no les dan ninguna importancia a la vida de los palestinos. Tienen sus propios intereses. Sin embargo, estas personas deben recordar que Dios Altísimo da un respiro solo durante un tiempo determinado. Además, esta no es la única vida por la que hay que vivir. También existe un más allá. Piensan que si obtienen todos los beneficios de este mundo, lo habrán conseguido todo. Como pueden aprovechar en este mundo, también lo harán en el más allá. En cualquier caso, debemos centrarnos en las oraciones, que Dios Altísimo ayude a los palestinos que están siendo oprimidos y los salve de estas injusticias. También dirigiré algunas oraciones funerarias en ausencia después de la oración. La primera oración fúnebre es de Mansura Basma Sahiba, esposa de Hamidur Rahman Khan Sahib. Falleció recientemente. A la pertenecemos, ya retornaremos. Era la nieta paterna de Nawab Abdullah Khan Sahib y Hazrat Sahibzadi Amtul Hafiz Sahiba. Era nieta materna de Hazrat Sahibzada Mirza Sharif Ahmad Sahib y Abu Zainab Begum Sahiba. Era hija de Mia Abbas Khan Sahib y Amatul Bari Begum Sahiba. Por la gracia de Dios, ella era musi y una mujer muy piadosa. Mientras anunciaba su nikah, el tercer jalifa pronunció un sermón que contenía varios consejos, así que leeré una parte de ese sermón. El tercer jalifa dijo: con este nikah, tanto la chica como el chico
tendrán ciertas responsabilidades que antes no tenían. En primer lugar, hay responsabilidades que tienen unos hacia los otros. El marido tiene ciertas responsabilidades hacia su mujer y de la misma manera la mujer tiene ciertas responsabilidades hacia su marido. En segundo lugar, hay otras responsabilidades que deben cumplir juntos en relación con sus hijos. En cuanto a las responsabilidades relacionadas con los hijos, existen ciertas responsabilidades que se dividen entre los dos. Por ejemplo, la madre proporciona leche al niño, pero el padre no puede hacerlo. El padre, sin embargo, cuida al niño mientras está al aire libre para que no adquiera hábitos inmorales. Las responsabilidades de la madre están relacionadas principalmente con los asuntos del hogar y en cualquier caso, si ambos padres cumplen con sus responsabilidades, entonces nuestros hijos podrán estar a salvo de muchos males. El tercer califa también afirma: los versos del Sagrado Corán que recitamos en esta ocasión llaman nuestra atención hacia este nuevo conjunto de responsabilidades. En primer lugar, Dios Altísimo afirma: «Oh pueblo, temed a vuestro Señor». Este versículo menciona temer a Dios y aunque el Corán habla de taqwa, temor a Dios, en varios contextos, sin embargo, en este versículo del Sagrado Corán que se recita en el Nikah, habla de temer a nuestro Señor. Esto significa que así como Dios Altísimo es el proveedor y gradualmente nutre todo, incluyéndoles a ellos también se les dará ahora un nuevo conjunto de responsabilidades de proveer y nutrir, que solo pueden ser cumplidas si verdaderamente temen a su Señor Dios. En segundo lugar, este vínculo es muy frágil, pueden surgir muchos malentendidos por negligencia. Por lo tanto, para estar a salvo de esto, hemos sido instruidos que hay que decir la palabra correcta. Esto significa que no basta con decir la verdad, sino que hay que hablar sin rodeos ni ambigüedades. Si se adopta este hábito, desaparecerán los malentendidos y los conflictos. En tercer lugar, afirma y que cada alma mire lo que aprovisiona para el mañana. Esto significa que los mayores les dieron una educación para su futuro y ahora ellos deben dar a sus hijos una educación adecuada pensando en su futuro. El futuro de cada generación del que se habla en relación con la educación de los hijos por parte de los padres es independiente y diferente. Esto no se refiere a un único futuro. Esto se debe a que el mundo en el que vivimos y la sociedad en la que nos rodea evoluciona constantemente. La época actual ha cambiado por completo. Los signos de la revolución, de la que siempre nos han dado buenas noticias, pueden verse ahora en el horizonte. Así pues, las responsabilidades de un padre hoy en esta época son diferentes a las que teníamos nosotros. De hecho, deben cumplir con sus responsabilidades hacia sus hijos con mucho mayor cuidado y con un alcance mucho más amplio, para que las generaciones futuras puedan estar preparadas para asumir el gran peso de las responsabilidades que van a recaer sobre la comunidad y que tienen que ver con la formación del mundo entero. Que Dios Altísimo nos permita comprenderlo y actuar en consecuencia. Entonces el tercer califa dijo: estoy aquí para anunciar el nikah de una joven que es nieta paterna de nuestro tío paterno Nawab Abdullah Khan Saheb y de nuestra tía paterna Abdul Hafiz Begum Sahiba. A través de este matrimonio comenzará la cuarta generación del Mesías prometido. Es nieta materna de Hazrat Mirza Sharif Ahmad Sahib, por lo que está emparentada con el Mesías prometido de dos maneras. Por lo tanto, las responsabilidades son dobles. Y si las responsabilidades son dobles, entonces la advertencia también es doble. Al igual que las buenas nuevas son dobles para nosotros. Hazrat Khalifatul Masih III mencionó entonces a los ancianos, así como a los niños de la familia del Mesías prometido, que debían comprender sus responsabilidades. Si no cumplen con su doble responsabilidad, también tendrán que enfrentarse a una doble amonestación. Que Dios Altísimo permita que los ancianos y los niños de la familia del Mesías prometido comprendan esto. El tercer califa dijo entonces: siempre que anuncio un nikah en el que el joven y la joven están emparentados con el Mesías prometido, entonces también me preocupo y me centro más en rezar para que Dios Altísimo les permita reconocer este estatus. Porque cuando se trata de ser ayudantes del Mesías prometido, son diferentes de los demás y por lo tanto deben vivir sus vidas en este mundo como servidores de la fe aún mayores.
En cualquier caso, estas fueron las palabras de guía y por esto las he mencionado. En cuanto a su vida personal, la hija de Basma Mansura Sahiba, Rabia, escribe: nos presentó a Dios Altísimo cuando éramos jóvenes. Insistía en que rezáramos por nuestra buena fe. A menudo decía: rezad para que Dios Altísimo os haga entrar en contacto con buena gente. De pequeños no entendíamos qué significaba esta oración, pero lo fuimos comprendiendo a medida que crecíamos. Dice: mi madre era muy cariñosa con la gente. Sacrificaba sus propios sentimientos para cuidar de los demás. Puede que a la gente le pareciera que gastaba en sí misma, pero no. Ella misma se sacrificaba y en su lugar se ocupaba de los demás. Por ejemplo, cuando iba a Londres para asistir al Jalsa, llevaba regalos para los pobres y no recibía nada para ella. También crió a otra niña, se ocupó de su buena formación moral y luego también la hizo casar. Además de ella, hay muchas chicas a las que ayudó a casarse. La gente iba a menudo a su casa. También enviaba comida a los vecinos. Era como si se hubiera abierto una especie de cocina comunitaria. Hasta el punto de que el hombre que barría las calles de fuera se acercaba a ella cuando llegaba la hora de comer y le daba de comer. También había fijado un estipendio para muchas personas. Si alguna vez le aconsejaban que ahorrara algo para sí misma, decía: nunca he pensado en el mañana. Dios Altísimo es el maestro de mis necesidades económicas. Tenía mucho honor y respeto por los devotos de la vida y cuidaba de sus parientes que eran consagrados y también se mantenía en contacto con ellos. También nos decía que los que han consagrado su vida hacen sacrificios y por eso hay que cuidarlos. Hizo justicia con todas sus relaciones de manera excelente. Siempre decía: nunca pensaba en cómo los demás me han tratado. Si alguna vez cometí un error o si alguna vez alguien hacía algún mal, siempre era la primera en buscar una disculpa. Si alguna vez regañaba a algún trabajador, también le pedía disculpas y luego le daba una recompensa. Su yerno Mirza Taqiyuddin dice: hizo su wasiyat a una edad muy temprana. También comprobé el formulario de wasiyat y me sorprendió ver que había hecho wasitas alrededor de los 14 años. Dice: contó un sueño que tuvo cuando era una niña. Vio en su sueño que se agarraba firmemente al pie de Dios y lloraba profusamente. Decía que al despertarse estaba llorando y decía: hasta ahora Dios Altísimo se ha ocupado de todo por mí. Aquí uno de sus conocidos, Ruiz Shah Saeba, dice: si se hacía amiga de alguien, honraba esa amistad. Era una persona muy agradecida. Se contentaba con la voluntad de Dios Altísimo y siempre le agradecía sus bendiciones. Era amable con los demás y luego expresaba una gran gratitud hasta el punto de que la otra persona se avergonzaba. Su cuñada Tahira Farooq Saheba dice: en lugar de considerarme una cuñada, me trataba como una amiga y hermana. Amaba desinteresadamente y era una persona íntegra. Sabía honrar a sus parientes, prefería para los demás exactamente lo que prefería para sí misma y nunca albergó ningún sentimiento negativo en su corazón. Fue clara y directa en lo que decía. Rezaba con regularidad, guardaba el ayuno, recitaba el Sagrado Corán y era muy firme y estaba muy profundamente unida al califato. Se encargaba con gusto de cualquier trabajo comunitario que se le confiara. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y misericordia y permita a sus hijos continuar el legado de sus virtudes. Que Él conceda a su marido y sus hijos paciencia y constancia. El segundo funeral es el de Chaudhry Rashid Ahmad Saeb, antiguo secretario adjunto de la Universidad de Agricultura de Faisalabad. Actualmente residía en Estados Unidos. También falleció recientemente. En verdad a Dios pertenecemos y a Él retornaremos. Por la gracia de Dios era Musi también. Su hijo Rafiq Tahir Saeb sirve a la comunidad en Los Ángeles.
Dice que el Ahmadiyya llegó por primera vez a su familia a través del hermano mayor del fallecido Chaudhry Barkat Ali Saheb, tras lo cual su padre y el resto de su familia tuvieron el honor de jurar lealtad. Durante los disturbios de 1974, su casa estaba dentro de la zona universitaria. Entre los barrios universitarios, una turba atacó y saqueó su casa, prendiendo fuego a todo lo que tenía. En cualquier caso, se marchó de allí y regresó a la universidad 2 o 3 meses después, cuando las condiciones mejoraron. El vicerrector dijo que el propietario del molino Crescent le había dicho: quiero cubrir sus pérdidas. Dime el alcance de los daños. Chaudhry Rashid Saheb levantó el dedo hacia el cielo y dice, de ninguna manera, no aceptaré ayuda de nadie. Soporto esta pérdida en el camino de Dios Altísimo. Sufrí esta pérdida por su causa y él mismo cubrirá las pérdidas. Dios Altísimo le concedió entonces tales bendiciones que en poco tiempo pudo compensar la pérdida sufrida. Tenía una relación de gran amor y obediencia con el califato. Se esforzó por cumplir las instrucciones al pie de la letra. Era tan digno de confianza que fue miembro de la comisión de becas universitarias, lo cual es un gran honor. Una vez había una reunión y le habían dado dinero para cubrir los gastos del billete de tren para asistir a la reunión. A la vuelta, algunos de sus familiares dijeron que deseaban acompañarle, por lo que cambió su billete a segunda clase para sentarse con sus parientes y devolvió el importe restante al gobierno. Una vez fue al despacho del presidente de la comisión de becas de la universidad y envió su tarjeta para reunirse con él. El director salió y dijo a alguien que estaba sentado fuera: esta es la persona de la que te hablaba, de lo digna de confianza que es. Inmediatamente aprovechó esta oportunidad para presentar a la comunidad, diciendo que era Ahmadi y que su confianza se debía a que era Ahmadi. Por lo tanto, esta es una lección para los Ahmadis, que siempre deben cumplir con sus deberes fielmente y nunca deben dejarse atrapar por ningún tipo de codicia financiera. Estuvo a la vanguardia de las contribuciones y sacrificios financieros. Además de sus padres y hermanos, realizaba regularmente contribuciones para Tarhik Jadid y Waqf Jadid en nombre del Santo Profeta y del Mesías Prometido. Era una persona muy cariñosa. Trataba a todos los estudiantes de la universidad como a sus hijos y hermanos. Todos nos reuníamos y ofrecíamos una oración al día en su casa, especialmente la oración de Maghrib. Siempre se encontraba con los demás con una sonrisa en su cara. Era una persona muy alegre. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y su misericordia y permita a sus hijos continuar el legado de sus virtudes. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله